En los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria nazi no solo desplegó su poder militar, sino que también orquestó una sombría red de control y manipulación a través de burdeles. Estos lugares eran más que simples establecimientos de placer, eran herramientas estratégicas de espionaje, recompensa y dominación psicológica. Bajo el mando de las SS, estas instalaciones se convirtieron en centros donde la lujuria, el espionaje y el terror convergían bajo la sombría sombra de la esvástica. Los burdeles nazis, conocidos como Wehrmachtsbordelle, no solo ofrecían una escapatoria temporal de las brutalidades del campo de batalla para los soldados alemanes, sino que también se convirtieron en escenarios de crueldad y explotación. Imagínate en los zapatos de una cortesana trabajando para la resistencia, usando su encanto para extraer secretos de oficiales nazis ebrios e inconscientes, o visualiza las tensas reuniones clandestinas entre espías, disfrazados de encuentros casuales, citando escalofriantemente al Reichsführer de las SS Heinrich Himmler. Los burdeles en los campos de concentración eran necesarios para recompensar a los prisioneros cooperativos y mantener el orden. Únete a nosotros para explorar la oscura y perturbadora realidad de los burdeles nazis y descubrir cómo estos lugares reflejaban la brutalidad y la deshumanización sistemática impuestas por el régimen nazi. Bienvenido a los relatos de Leonardo da Vinci. El razonamiento detrás de los burdeles. El esquema de incentivos de Himmler. En el verano de 1941, el jefe de las SS, Reichsführer SS, Heinrich Himmler, y Oswald Pohl, el jefe de la Oficina Principal Económica y Administrativa de las SS, WHA, visitaron el campo de concentración de Mauthausen y su subcampo, Gusen, en la Austria anexionada. Durante su visita, también recorrieron dos canteras cercanas donde los prisioneros eran obligados a extraer granito para los grandes proyectos de construcción de Hitler, destinados a transformar importantes ciudades alemanas como Berlín, Hamburgo, Múnich, Linz y Weimar. Tras esta visita, en octubre de 1941, Himmler ordenó la creación de 2 barracones de burdeles en estos campos, los cuales abrieron oficialmente en julio de 1942. La idea detrás de estos burdeles era aumentar la productividad de los prisioneros proporcionándoles incentivos. Himmler creía que permitir a ciertos prisioneros seleccionados el privilegio de visitar burdeles aumentaría su eficiencia en el trabajo. En abril de 1942, Himmler discutió con Kammler, jefe de la rama de construcción de la WHA, sobre la productividad de los prisioneros utilizados como trabajadores en las brigadas de construcción de las SS. Estas discusiones formaban parte de los esfuerzos más amplios para implementar los planes de Himmler para la germanización de Europa del Este ocupada. Himmler estaba insatisfecho con la observación de que la eficiencia de los prisioneros del campo era solo del 50% en comparación con los trabajadores civiles. Para mejorar esto, sugirió conceder de la manera más libre ciertos privilegios a los prisioneros trabajadores, como el acceso a mujeres en burdeles y pequeños pagos por trabajos. Himmler creía que negar la necesidad de proporcionar mujeres para satisfacer las necesidades sexuales de los prisioneros masculinos del campo sería irrealista y estaría desconectado de la realidad de la vida. Al mismo tiempo, la empresa IG Farben estaba construyendo una enorme planta química en Auschwitz-Monowitz, utilizando a prisioneros de campos de concentración como mano de obra. Los directivos de IG Farben estaban descontentos con la baja productividad de estos trabajadores forzados y hablaron con las SS sobre cómo mejorarla. Idearon un sistema de bonificación para los prisioneros que incluía comida extra, la promesa de posiblemente ser liberados antes y visitas a burdeles. También introdujeron un sistema donde los trabajadores eran pagados según la cantidad de trabajo completado en el sitio de construcción. Ampliando el sistema de burdeles, la orden de bonificación y sus implicaciones. Sin embargo, las SS en su mayoría ignoraron la promesa de liberación anticipada. En su lugar, construyeron un burdel para prisioneros en Monowitz para el otoño de 1943. En marzo de 1943, Heinrich Himmler visitó Buchenwald, uno de los mayores campos de concentración dentro de las fronteras de Alemania antes de la guerra,
y una fábrica de rifles cercana que empleaba a prisioneros del campo. Tras esta visita, escribió a Oswald Paul, criticando la falta de un burdel en Buchenwald y exigiendo que se implementara un sistema de pago por piezas similar en todos los campos de concentración. Esto llevó a la creación de la Orden de Bonificación por las SS poco después, que delineaba incentivos para aumentar la productividad de los prisioneros. Esta orden incluía beneficios para los prisioneros que trabajaban arduamente, como cartas más frecuentes, cortes de cabello al estilo militar, vales de cigarrillos, comida extra y visitas a burdeles. La idea era que estos incentivos animarían a los prisioneros a trabajar más duro. Según la orden de bonificación, los prisioneros que cumplían sus objetivos laborales recibían cupones que podían usar para comprar cigarrillos, comida en la cantina del campo o pagar visitas a burdeles. Sin embargo, solo los trabajadores más destacados, denominados empleados de primera categoría, podían visitar el burdel una vez a la semana. Para hacerlo debían escribir una solicitud al comandante del campo para su aprobación y pagar 2 Reichsmarks en cupones. De este pago, la trabajadora sexual forzada en el burdel recibía 0,45 Reichsmarks, el prisionero que la vigilaba recibía 0,05 Reichsmarks y las SS se quedaban con los 1,5 Reichsmarks restantes. La orden de bonificación pronto se convirtió en una directiva obligatoria, tanto para los comandantes de campo como para las empresas que utilizaban prisioneros como mano de obra. Estas empresas acordaban comprar vales de bonificación de las SS y distribuirlos a los prisioneros como parte de sus contratos. En febrero de 1944, la orden se amplió para incluir privilegios adicionales como acceso a los cines y eventos deportivos del campo, y el costo de una visita al burdel se redujo a 1 Reichsmark. A pesar del escepticismo tanto de los comandantes de las SS como de la dirección de las empresas sobre la efectividad de este sistema de bonificación para aumentar la productividad, las SS insistieron en su implementación y la aplicaron estrictamente. Como resultado, se establecieron burdeles en 10 campos de concentración principales hacia el final del Tercer Reich, Mauthausen y Gusen, abiertos en julio y octubre de 1942, Flossenbürg y Buchenwald, julio de 1943, campo principal de Auschwitz, octubre de 1943, Auschwitz-Monowitz, noviembre de 1943, Neuengamme, mayo de 1944, Dachau, abril de 1944, Sachsenhausen, agosto de 1944 y Mittelbau-Dora, febrero de 1945. Desde finales de la década de 1930, el uso de prisioneros para trabajos forzados en los campos de concentración nazis se había vuelto crucial para las operaciones económicas de las SS. Este trabajo forzado era crucial no solo para las propias empresas de las SS, sino también para varios proyectos estatales nazis importantes. Estos incluían la construcción de estructuras monumentales, el asentamiento de alemanes en Europa del Este ocupada y la producción de armas durante lo que se llamó la Guerra Total. Sin embargo, la productividad de los prisioneros del campo era una preocupación significativa debido a los plazos ajustados y objetivos poco realistas establecidos para estos proyectos. Las principales razones de la baja eficiencia en los campos eran las duras condiciones de vida, la comida insuficiente, la higiene deficiente y la violencia constante. Para los prisioneros, una alta productividad contradecía sus estrategias de supervivencia, que a menudo significaban hacer el menor trabajo posible. Una solución efectiva a este problema de productividad podría haber sido simple: aumentar las porciones de comida, mejorar las condiciones sanitarias y detener la violencia diaria. Sin embargo, el sistema de bonificación implementado por las SS no abordaba genuinamente estas condiciones de vida cruciales y, por lo tanto, estaba destinado a fracasar. No obstante, Heinrich Himmler consideraba el sistema de bonificación como una solución a este dilema y lo mantuvo hasta el final de la guerra, incluso agregando barracones de burdeles a la mayoría de los campos de concentración principales. Desenmascarando la oscuridad, coerción y engaño en la fuerza laboral del burdel. El trabajo sexual forzado y la vida en el Sonderbau
Comenzaron con la construcción de los primeros burdeles en Mauthausen y Gusen en 1942. Las prisioneras femeninas fueron seleccionadas principalmente de Ravensbrück, un campo de concentración femenino, y para los burdeles en Monowitz, el campo principal de Auschwitz y Mittelbau-Dora, de Auschwitz-Birkenau. Las SS emplearon dos estrategias principales para la selección. En Ravensbrück y Auschwitz, los oficiales de las SS se dirigían a mujeres de escuadrones de trabajo particularmente duros, como los de construcción, y les ofrecían la oportunidad de trabajar en los burdeles con la falsa promesa de liberación después de 6 meses. Esta oferta nunca se cumplía. Esta oportunidad engañosa se extendía generalmente a jóvenes mujeres alemanas etiquetadas como asociales y a exprostitutas, presentándoles una difícil elección entre la muerte casi segura y la ligera posibilidad de sobrevivir a través de un reclutamiento forzado. El testimonio de una mujer polaca de Auschwitz-Birkenau muestra la desesperación que impulsaba estas decisiones. Se ofreció como voluntaria para el burdel después de que el líder del campo, Hosler, le dijera que diera un paso adelante si estaba interesada. Cuando otra prisionera le preguntó sobre su decisión, ella respondió: «Se acerca el invierno y trabajo en los campos». Sabía que sobrevivir otro invierno en Auschwitz sería imposible para ella y consideraba el trabajo sexual forzado como un mal menor en comparación con la muerte segura en el crematorio. Liana Milu, una superviviente italiana de Auschwitz y autora, defiende las elecciones de mujeres como ella en uno de sus escritos, argumentando conmovedoramente contra el juicio de sus decisiones para sobrevivir. «Bueno, me negué a ser consumida y desaparecer como una nube. Quería regresar a mi casa, tengo 18 años, no quiero morir. Todos en el lager van recogiendo sobras de la basura, chupan huesos que otras personas escupen, y se supone que debo rechazar la vida porque se ofrece en un plato sucio. Además de reclutar para los burdeles de prisioneros, las SS también se dirigieron a mujeres polacas en Ravensbrück para explotarlas en burdeles designados para los guardias ucranianos de las SS, destinados en varios campos de concentración. Debido a las leyes raciales alemanas, a estos guardias se les prohibía tener relaciones sexuales con mujeres alemanas. En consecuencia, las SS establecieron burdeles más pequeños específicamente para ellos en sitios de campamentos como Flossenbürg, Buchenwald, Gusen y posiblemente Sachsenhausen. A medida que crecía la demanda de tales instalaciones, las SS intensificaron sus esfuerzos de reclutamiento. Durante los llamados a lista, los oficiales de las SS escrutaban las filas de prisioneros, seleccionando a mujeres que consideraban apropiadas para el deber de burdel. En una instancia en 1943, en la prisión del campo de Ravensbrück, una prisionera alemana llamada Magdalena Walthez fue elegida para el burdel del campo de Buchenwald. Un día, en lugar de ser enviada a trabajar, a ella y a otras mujeres seleccionadas les indicaron el comandante del campo de Ravensbrück, Max Kogel, y la Oberaufseherin, guardiana femenina principal, junto con el comandante del campo de Buchenwald, Hermann Pister, que se alinearan. Los funcionarios entonces escogieron a las que querían y anotaron sus números de serie. Estas mujeres fueron llevadas a la enfermería del campo, donde las obligaron a desvestirse frente a las SS y las drogaron. Después de un periodo de cuarentena, las vistieron con ropa de civil, las transportaron a Weimar en tren de pasajeros regular y luego en camiones militares a Buchenwald. La vida. Dentro del Sonderbau, una rutina heladora. El bloque del burdel en Buchenwald estaba configurado como una pequeña barraca de madera. Tenía una sala de estar, una habitación para el guardia de las SS, una sala médica, varias habitaciones pequeñas llamadas Coverzimmer, habitaciones de burdel, y dormitorios donde 2 mujeres compartían cada habitación. Las mujeres llevaban una falda escocesa blanca, bajo la cual podían usar ropa interior y un sostén. Todas las mañanas debían despertarse a las 7:30, lavarse y vestirse. Sus tareas diarias incluían limpiar las barracas y ventilar las habitaciones. También se les permitía leer libros no políticos de la biblioteca del campo, como describió Magdalena Walter. A pesar de esta apariencia de normalidad, la realidad distaba mucho de ser así. La rutina diaria era aburrida,
llena de tareas monótonas y el temor de las terribles 2 horas por la noche. Este era el momento después de que los prisioneros masculinos terminaban su jornada laboral y acudían al burdel. Magdalena lo describió como parte de una cadena de montaje. Cada noche, los hombres entraban en la barraca del burdel, iban a la sala médica para una inyección, luego a la habitación para estar con las mujeres. Cada visita duraba no más de 15 minutos. Después, volvían a la sala médica para otra inyección antes de salir del burdel. Las mujeres tenían que prepararse rápidamente para el siguiente visitante. A pesar de la eficiencia del proceso, las condiciones eran duras y deshumanizadoras, con las mujeres recibiendo poco descanso durante toda la noche. Al principio, Magdalena Walter resistió su destino en el burdel del campo de Buchenwald. Incluso amenazó con apuñalar al primer hombre que se acercara a ella con un par de tijeras de uñas. Sin embargo, las duras condiciones y el terror implacable que había soportado en el campo de concentración de Ravensbrück habían quebrantado su voluntad de resistir. Eventualmente, sintió que su vida ya no importaba, un estado mental que reflejaba la típica apatía vista en muchos prisioneros de campos de concentración, donde los sentimientos y emociones se volvían insensibles. Sorprendentemente, Magdalena Walter fue liberada de Buchenwald a finales de 1944, aunque los motivos de su liberación permanecen poco claros. Arquitectura de control, la ubicación estratégica y diseño de los burdeles en los campos. El monitoreo y control de los burdeles en los campos de concentración eran intensamente sistemáticos. El sociólogo alemán Wolfgang Sofsky explica en su libro El orden del terror, el campo de concentración, cómo el poder, especialmente el poder absoluto, organiza el espacio y el tiempo para dar forma a las acciones y relaciones sociales. Este principio era evidente en el funcionamiento de los campos de concentración, que eran sistemas de intensa vigilancia y lugares de extrema violencia. Inicialmente, los edificios de burdeles especializados, conocidos como Sonderbauten, se colocaron cerca de las entradas de campos como Mauthausen, Gusen y Auschwitz. Sin embargo, una orden general más tarde ordenó su reubicación a partes más apartadas de los campos, típicamente cerca de los bloques médicos como se ve en Flossenbürg, Buchenwald, Sachsenhausen y Neuengamme. Esta reubicación tenía razones prácticas. Las SS preferían mantener estos burdeles fuera de la vista constante de otros prisioneros, y dado que a menudo estaban gestionados bajo la administración médica del campo, se consideraba necesaria la proximidad a las instalaciones médicas. Los burdeles en los campos de concentración estaban estratégicamente ubicados en las áreas más aisladas y sombrías, a menudo cerca de sitios asociados con la muerte y la agonía, lo que permitía a las SS aislar aún más estas instalaciones del resto del campo. Típicamente, la barraca del burdel estaba cercada por una valla con un guardia de las SS situado en la entrada, aumentando la segregación y el control. El diseño interior de los burdeles estaba pensado para una supervisión máxima. La mayoría de los burdeles eran barracas de madera estandarizadas con un largo pasillo que se extendía desde la entrada hasta el fondo, lo que facilitaba a un guardia situado en el pasillo monitorear todas las actividades. En el campo principal de Auschwitz, incluso el diseño del Sonderbau reflejaba los planos arquitectónicos de la tristemente célebre prisión del Bloque 11, simbolizando la obsesión de las SS por el control. Regulación rigurosa, el proceso de visitar un burdel en el campo. El acceso al burdel para los prisioneros masculinos implicaba un procedimiento detallado. Comenzaba con solicitar permiso a la administración del campo, seguido de registrarse en la Schreibstube, la oficina administrativa del campo. Si el comandante del campo aprobaba la solicitud, el nombre del prisionero se anunciaba durante el llamado de la noche. Por ejemplo, en Flossenbürg, los prisioneros aprobados eran recogidos después del llamado y marchaban en parejas hacia la barraca del burdel, donde debían esperar en fila afuera hasta que fuera su turno. Jakub Piekusz, un superviviente polaco que solo tenía 19 años cuando llegó a Auschwitz y trabajó como barbero personal del comandante del campo Rudolf Höss, contó su experiencia. Cuando se abría un burdel en el campo, el Schutzhaftlagerführer Alumeyer repartía 2 cupones de burdel en el comando de barberos. Jakub recibía uno.
Los visitantes del burdel se sometían a un examen médico y luego se alineaban en el pasillo en parejas. Altos funcionarios de las SS, incluido el comandante del campo Hoss, a menudo aparecían durante estas visitas. Se emitían órdenes como «A la atención, a la derecha, Heil Hitler». A Jakub se le entregaba un boleto con el número 9 y se le indicaba que se pusiera en fila afuera de la habitación número 9, segundo en la fila, esperando su turno para entrar. Dentro de las habitaciones del burdel, el tiempo que tenía cada prisionero masculino estaba estrictamente limitado. En Auschwitz, a un hombre típicamente se le permitían 15 minutos. Solo se permitía el coito convencional en la posición misionera y estaba estrictamente prohibido usar zapatos en la cama. Para garantizar el cumplimiento de estas reglas, los guardias de las SS monitoreaban las actividades a través de mirillas en las puertas. Una vez finalizado el tiempo asignado, sonaba una campana para indicar al hombre que abandonara la habitación. Si tardaba en salir, un guardia entraba y lo sacaba a la fuerza, a menudo usando violencia. Antes de salir del Sonderbau, cada visitante debía regresar a la sala médica para una inyección profiláctica. A pesar de los controles estrictos, el sistema no era infalible. Las mujeres encontraban formas de resistir, como cubrir las mirillas con cinta para bloquear la vista de los guardias. Las mujeres en el Sonderbau Kommando a veces también formaban relaciones estratégicas con ciertos prisioneros, especialmente aquellos que ocupaban mejores posiciones sociales dentro del campo. Estas relaciones, denominadas por la historiadora Anna Haikova como relaciones racionales, eran una táctica de supervivencia reconocida no solo en campos de concentración como Auschwitz-Birkenau, sino también en guetos como Theresienstadt. En estos intercambios calculados, los hombres proporcionaban a las mujeres comida y protección, mientras que las mujeres ofrecían servicios sexuales a cambio. En los burdeles del campo, no solo en Auschwitz, sino también en lugares como Buchenwald, los hombres a menudo ofrecían raciones de comida extra y protección, e incluso sobornaban a otros para que se abstuvieran de visitar a ciertas mujeres. Para interrumpir estos lazos emergentes, las SS frecuentemente hacían que las mujeres cambiaran de habitación, lo que dificultaba a los prisioneros masculinos saber de antemano con qué mujer se encontrarían. La apertura del burdel del campo en Auschwitz provocó un aumento en las actividades del mercado negro, ya que los prisioneros contrabandeaban ropa y objetos de valor desde Canadá, el área donde se almacenaban las pertenencias de los judíos gaseados, para ganarse el favor de las mujeres en el burdel de Auschwitz-Stammlager. Algunos prisioneros incluso arriesgaban visitar a sus amantes por la noche. Si los atrapaba la SS, las consecuencias a menudo eran fatales. Para evitar estas visitas nocturnas no autorizadas, la SS encerraba a las mujeres en una sala dormitorio o las rotaba fuera del comando del burdel por completo, manteniendo el orden en medio del caos. El sistema de vigilancia y control de las SS. El control y la humillación fueron centrales en el ejercicio de poder de las SS en los burdeles. El voyeurismo era particularmente prevalente. Los oficiales encontraban placer perverso en observar y comentar sobre las interacciones dentro de los burdeles. Hermann Leonhard, un sobreviviente de Auschwitz-Monowitz y jefe de bloque de la enfermería del campo, presenció la apertura del Sonderbau de Monowitz a finales de octubre de 1943. Recordó ver a un grupo de oficiales de las SS reunidos en la barraca para observar lo que sucedía dentro de las habitaciones del burdel, haciendo comentarios groseros mientras observaban. Este comportamiento no fue exclusivo de Monowitz. Un exprisionero de Dachau mencionó prácticas voyeuristas similares allí, que involucraban no solo a hombres de las SS, sino también a las SS Helferinnen, mujeres que trabajaban para las SS, que venían a observar y a veces interrumpir violentamente los encuentros golpeando las puertas si pensaban que los hombres se estaban demorando demasiado. El control del burdel del campo también se extendía a la supervisión médica. Las mujeres en el Sonderbau no recibían condones, lo que llevaba a embarazos ocasionales que eran terminados por la fuerza. Las SS priorizaban la prevención de enfermedades venéreas, implementando medidas estrictas. Las mujeres debían lavarse con ácido láctico después de los encuentros sexuales y a los hombres se les daban medicamentos profilácticos no especificados.
Los laboratorios dirigidos por las SS realizaban con frecuencia pruebas de sangre y de frotis cervicales en las trabajadoras sexuales forzadas para monitorear enfermedades venéreas. En Auschwitz, por ejemplo, estas muestras médicas de las mujeres en los burdeles del campo de Auschwitz-Stammlager y Monowitz se analizaban ya sea en el laboratorio de la enfermería del campo en Monowitz o en el cercano Staatliche Hygiene-Institut en Rasko. Inicialmente, la extensión de estas precauciones médicas podría parecer excesiva, pero formaban parte de las preocupaciones más amplias de las SS sobre la prevención de epidemias que podrían propagarse por todo el campo y potencialmente alcanzar a la población civil. Este enfoque cauteloso por parte de las SS se destaca en un informe de julio de 1943 de las SS en Buchenwald, donde se informó de un prisionero que intentaba evadir el burdel usando un cupón falsificado. El informe enfatizaba la gravedad de este acto, argumentando que saltarse el examen médico obligatorio podría representar una seria amenaza para todo el campo, un riesgo que consideraban significativo. Los campos de concentración nazis, aunque operaban en gran medida fuera de las normas sociales normales, aún estaban técnicamente sujetos a las leyes alemanas como instituciones estatales. Esto incluía la aplicación de leyes relacionadas con la pureza racial y el control de enfermedades venéreas. Adolf Hitler, en su libro Mein Kampf, declaró su intención de abolir la prostitución, considerándola una vergüenza para la humanidad. A principios del Tercer Reich, el régimen tomó medidas severas contra la prostitución callejera. Sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el enfoque pasó de abolir la prostitución a tomar un control total sobre ella. Bajo el control nazi, todas las prostitutas en Alemania y los territorios ocupados debían registrarse y trabajar en burdeles oficialmente autorizados que eran estrechamente monitoreados por la policía alemana y las autoridades de salud. Una carta confidencial fechada el 9 de septiembre de 1939 detallaba regulaciones específicas para las prostitutas, incluyendo exámenes de salud obligatorios quincenales para detectar enfermedades de transmisión sexual. Además, existían órdenes generales que requerían que los hombres de las SS y los soldados se sometieran a procedimientos regulares de saneamiento. Además, las SS estaban legalmente obligadas a informar de cualquier caso de epidemia a los Staatliche Gesundheitsämter, autoridades sanitarias estatales, semanalmente. Este mensaje recurrente de la propagación de enfermedades venéreas era una preocupación significativa, y en los campos de concentración fue abordada por el SS Hygiene Institut, que implementó rigurosos protocolos de salud e higiene para mitigar estos riesgos. El paradoxo del deseo sexual. Mecanismos de afrontamiento en los campos. Es difícil imaginar que los deseos sexuales pudieran persistir en condiciones tan duras. Mundos dominados por el terror, la hambruna y la constante amenaza de muerte. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes sugieren una imagen matizada. Jack Terry, quien sobrevivió al campo de concentración de Flossenbürg, enfatizó que la supervivencia y la necesidad básica de alimento eclipsaban los deseos sexuales. De manera similar, Viktor E. Frankl, un psicólogo y sobreviviente de Auschwitz, señaló en sus escritos post-liberación que durante su tiempo en Auschwitz, su impulso sexual estaba en gran medida adormecido, dando paso a lo que describió metafóricamente como masturbación estomacal, donde la necesidad de comida suplantaba otros deseos humanos básicos. Sin embargo, estas experiencias podrían no capturar la gama completa de respuestas entre la población prisionera. En 1971, el psiquiatra alemán Paul Matusek señaló en su estudio sobre los impactos psicológicos del confinamiento en campos de concentración que la ausencia de impulsos sexuales, como lo describió Frankl, no era universal. Un sobreviviente que entrevistó mencionó que a pesar de la grave desnutrición, extrañaba profundamente la actividad sexual y que muchos compañeros prisioneros en Dachau tenían sueños sexuales y recurrían a la masturbación. Este sobreviviente albergaba en secreto el deseo de visitar el burdel del campo. Además, Ernst Federn, sobreviviente de Buchenwald y psicólogo, afirmó que la sexualidad desempeñaba un papel tremendo.
indicando que para algunos el deseo sexual y la actividad eran aspectos significativos de su experiencia en el campo. Estos relatos variados sobre el deseo sexual dentro de los campos de concentración, aunque parezcan contradictorios al principio, se alinean al considerar las diferentes condiciones de vida en los campos. Por ejemplo, las posibilidades de supervivencia y las condiciones generales en campos como Dachau y Buchenwald eran algo mejores en comparación con los entornos más severos de Auschwitz-Birkenau, Majdanek o Mauthausen. Wolfgang Sofsky describe el campo de concentración como un lugar de extrema desigualdad. Mientras muchos prisioneros sufrían en una miseria absoluta, unos pocos vivían relativamente mejor debido a sus roles dentro de la jerarquía del campo. Esta desigualdad provenía en gran parte de la estrategia de autogestión de las SS, donde ciertos prisioneros recibían poderes limitados para ayudar a dirigir el campo, a menudo basados en las ideologías raciales y políticas de los nazis. Esto creaba una estructura social donde la supervivencia del prisionero podía depender significativamente de su posición dentro de esta jerarquía. Desde el momento en que las personas eran deportadas a un campo de concentración nazi, sus identidades eran despojadas, comenzando con la sustitución de sus nombres por números. Esta rápida deshumanización era tanto física como psicológica. Un aspecto importante de este proceso fue la desexualización de los prisioneros. A su llegada, todo el vello corporal era afeitado y se confiscaban las pertenencias personales, marcando el inicio de una transformación brutal. La prolongada inanición llevaba a la pérdida de las características sexuales secundarias, las mujeres dejaban de menstruar y el cuerpo humano se reducía a un mero depósito de energía hasta que finalmente fallaba. Samuel Pisar señaló en sus escritos que hombres y mujeres se cruzaban en Auschwitz-Birkenau sin ninguna pizca de respuesta sexual. Para muchos, sentimientos como la vergüenza o el interés sexual desaparecieron, siendo reemplazados por un instinto primal de supervivencia. La pérdida de identidad sexual fue una parte crítica del terror infligido a los prisioneros, afectando a ambos géneros pero impactando a menudo más profundamente a las mujeres, como lo atestiguan algunas sobrevivientes. Esta aniquilación de la identidad sexual no fue solo un efecto secundario de la vida en el campo, sino un componente deliberado de la estrategia de los nazis para deshumanizar y controlar a sus prisioneros. Después de soportar los impactos iniciales de la vida en el campo, algunos prisioneros lograron adaptarse a las duras realidades de su entorno, mientras que muchos otros no sobrevivieron. Entre aquellos que se adaptaron, recuperar alguna forma de identidad sexual a menudo se convirtió en una estrategia clave de supervivencia. Hubo un vínculo notable entre el estatus social de un prisionero dentro de la jerarquía del campo y su vida sexual. Cuanto mejor fuese el comando de trabajo al que se asignaba a un prisionero, cuanto más alto fuera su rango dentro del sistema de funcionarios prisioneros, más acceso tenían a alimentos a través del comercio, y en consecuencia, la sexualidad se volvía más significativa en sus vidas. Antes de la creación de los barracones de burdeles, la mayoría de los campos de concentración masculinos no tenían presencia femenina en absoluto. Para muchos prisioneros masculinos, especialmente aquellos encarcelados desde la ascensión de los nazis al poder en 1933, la visión de una mujer era sumamente rara. Por lo tanto, la llegada de mujeres designadas para el burdel del campo causó un gran revuelo. Por ejemplo, en Auschwitz-Monowitz, el barracón del burdel estaba ubicado en el centro, y ocasionalmente las mujeres eran visibles para los presos masculinos fuera de los barracones. En Auschwitz-Stammlager, el burdel estaba integrado en el bloque 24, justo al lado de la entrada principal del campo, que llevaba el infame lema Arbeit macht frei, la jerarquía del campo y la sexualidad, privilegio, poder y supervivencia. Aunque la mayoría de los prisioneros eran conscientes de la existencia del burdel, su conocimiento se basaba frecuentemente en rumores más que en hechos detallados. En Mittelbau-Dora, el barracón del burdel estaba situado en el mismo edificio que la biblioteca del campo, justo encima de la plaza de llamada. Durante las formaciones, los prisioneros podían ver a las mujeres paradas frente al barracón o en las ventanas,
donde las SS las posicionaban para captar la atención de los presos masculinos. Sin embargo, para la mayoría de los prisioneros, el burdel tenía poca importancia en su lucha diaria por la supervivencia. El burdel del campo se convirtió en una institución principalmente para aquellos prisioneros funcionarios que ocupaban posiciones más altas dentro de la jerarquía social del campo, reflejando cuán profundamente entrelazados estaban el poder, el privilegio y la supervivencia en el sistema de campos de concentración. El número de prisioneros que visitaban el Sonderbau, los burdeles del campo, era notablemente pequeño en comparación con la población total de los campos. Por ejemplo, en Auschwitz-Stammlager, en un momento en que alrededor de 30.000 prisioneros estaban internados, solo alrededor de 100 visitaban el burdel, lo que representaba solo el 0,33% de la población del campo. De manera similar, en Buchenwald, durante el primer mes de funcionamiento del burdel en julio de 1943, un promedio de 98 prisioneros lo visitaban los días que estaba abierto, lo que equivalía al 0,77% de la población del campo. Había varias razones para esta baja afluencia. En primer lugar, la oportunidad de visitar el burdel era un privilegio concedido a un grupo muy selecto de prisioneros. Solo los prisioneros categorizados como arios, incluyendo alemanes, holandeses, belgas, escandinavos, polacos, checos, ucranianos y españoles, tenían permiso. Los judíos y los prisioneros de guerra soviéticos estaban excluidos categóricamente, ya que estaban internados específicamente para exterminio. Un prisionero también necesitaba tener acceso a cupones de bonificación para pagar la visita. Estos cupones no se distribuían regularmente, por lo que un prisionero debía obtenerlos en el mercado negro o conocer a alguien que gestionara su distribución. Además, el prisionero necesitaba tanto la fuerza física como la voluntad para realizar la visita, lo que limitaba aún más el número de posibles visitantes. Visitantes del Sonderbau, motivaciones y estatus social. Los que sí visitaban eran típicamente de los rangos superiores de la jerarquía de prisioneros, incluyendo prisioneros senior del campo, ancianos de bloque, supervisores de comandos y miembros de destacamentos de trabajo privilegiados como la policía del campo, brigada de bomberos, personal de cocina, barberos, trabajadores de la enfermería y carniceros. A partir de relatos, testimonios y el Bordelbuch, libro de visitantes del burdel del bloque 3 en el campo de concentración de Mauthausen, es posible obtener más información sobre el estatus social de los visitantes del burdel y la frecuencia de sus visitas. En general, los visitantes podían ser categorizados en 3 grupos basados en la frecuencia y voluntariedad de sus visitas. Algunos eran visitantes frecuentes, otros iban esporádicamente o solo una vez, y unos pocos incluso eran obligados por las SS a visitar. Los visitantes frecuentes a los burdeles del campo eran un grupo sumamente reducido, compuesto principalmente por miembros de los rangos superiores de la jerarquía de prisioneros, a menudo referidos como la aristocracia del campo. Registros detallados como el libro de visitantes del burdel del bloque 3 del campo de concentración de Mauthausen brindan información sobre este grupo selecto. Este libro en particular lista nombres, números de serie del campo y fechas de visitas de junio a diciembre de 1942, revelando que de 90 prisioneros registrados, 57 visitaron el burdel. Un examen más detallado de la frecuencia de visitas muestra que solo 19 de estos hombres eran visitantes regulares, algunos asistiendo hasta 2 veces por semana. Más documentos originales de Mauthausen, incluyendo una lista de prisioneros funcionarios permitidos para portar relojes y tarjetas individuales de registro de prisioneros, muestran el estatus social y roles en el campo de estos visitantes frecuentes. Entre ellos se encontraban capos de varios destacamentos de trabajo como la cantera, el comando del garaje de las SS y la unidad de desinfección. Otros visitantes frecuentes tenían posiciones menos intensivas en trabajo, pero altamente codiciadas, como cocinero, limpiador en la oficina del comandante del campo, trabajador en la oficina de correos del campo y Blockschreiber, escriba del bloque. Estas posiciones no solo implicaban menos trabajo físico, sino que también proporcionaban acceso a bienes valiosos y alimentos, haciéndolos particularmente deseables.
En el momento en que estos hombres visitaban el burdel, aún no se utilizaban los vales de bonificación, por lo que la tarifa de entrada al burdel debía ser organizada de otras maneras, a menudo a través del trueque u otros medios dentro de la economía clandestina del campo. Estas transacciones y los roles que desempeñaban estos hombres ilustran las complejas estructuras sociales y estrategias de supervivencia dentro del sistema del campo. Los capos y prisioneros de rango superior, conocidos como la Lagerprominenz, notables del campo, disfrutaban de privilegios impensables para la mayoría de los internos. Tenían acceso a dinero y objetos de valor, prohibidos para los prisioneros ordinarios, múltiples pares de zapatos, mientras que la mayoría tenía solo uno, y participaban en actividades de ocio como jugar a las cartas los domingos con apuestas por miles de Reichsmarks, organización de concursos deportivos y veladas musicales. Estos privilegios se extendían también a sus vidas personales. A pesar de las estrictas prohibiciones contra la homosexualidad en los campos, algunos tenían amantes jóvenes o muchachos. Para la Lagerprominenz, la sexualidad no solo era parte de un estilo de vida superior, sino también un símbolo de su poder y estatus. El despilfarro flagrante de comida frente a prisioneros hambrientos, paralelo a su exhibición ostentosa de energía sexual, resaltaba su indiferencia hacia la privación y el sufrimiento a su alrededor. El segundo grupo más grande de visitantes de burdeles consistía principalmente en el estrato medio del campo. Estos visitantes esporádicos y de una sola vez tenían motivaciones que diferían notablemente de las de la Lagerprominenz. Para muchos de estos hombres, visitar el burdel era menos sobre indulgencia y más sobre reconectar con su humanidad y masculinidad frente a la constante deshumanización. En 1973, los sexólogos polacos Gisa y Morawiecz publicaron un estudio realizado entre 1964 y 1962, examinando la sexualidad de los prisioneros masculinos en Auschwitz. Descubrieron que estos prisioneros se masturbaban infrecuentemente, una vez cada 2 o 3 meses, y no principalmente por gratificación sexual, sino para afirmar su propia vitalidad. Esta necesidad de verificar su salud física y emocional también impulsó a estos hombres a visitar el burdel. Para ellos, tener una conexión sexual o emocional era una forma de ver si aún podían sentir emociones, si seguían siendo verdaderamente hombres. Intentar recuperar su masculinidad y su sentido de sí mismos, que les habían arrebatado desde que fueron encarcelados, era crucial para su supervivencia y su capacidad para hacer frente a las duras condiciones del campo. Muchos jóvenes llevados a campos de concentración nunca habían experimentado relaciones sexuales con mujeres. Enfrentándose a la triste realidad de que la supervivencia en los campos era poco probable, algunos buscaron experimentar intimidad al menos una vez. Johann F.B., un exprisionero en Auschwitz que trabajaba como intérprete en la oficina de la Gestapo del campo, recibió un cupón de bonificación de un amigo en el comando de carniceros que le instó a visitar el burdel, ya que nunca había estado con una mujer. Johann siguió el consejo de su amigo, pero se arrepintió al entrar en el burdel, optando solo por hablar con la mujer en lugar de tener relaciones sexuales. El burdel como microcosmos de las dinámicas del campo: poder, control y deshumanización. Otra historia conmovedora es la de un chico checo que tenía apenas 18 años cuando llegó a Mauthausen. Sobrevivió únicamente gracias a la ayuda y protección de un prisionero funcionario, con quien tuvo que realizar actos sexuales a cambio de comida extra y seguridad. Curioso acerca de su orientación sexual debido a estas experiencias, fue al burdel del campo para explorar sus sentimientos. Pero al igual que muchos otros, se encontró incapaz de participar en cualquier actividad sexual. Entrevistas con trabajadores sexuales forzados de los burdeles del campo muestran que esta incapacidad era común entre los prisioneros. Había muchas razones para esto: la debilidad física de los prisioneros, el entorno del campo cruel y forzado que aplastaba cualquier deseo sexual real, y la larga ausencia de contacto con mujeres. Para muchos prisioneros, una visita al Sonderbau era menos sobre participar en actividades sexuales y más sobre buscar interacción personal. A menudo iban solo para hablar con una mujer, buscando un poco de normalidad y conexión humana en un lugar donde tales interacciones eran extremadamente raras.
El tercer grupo de visitantes de burdeles incluía a aquellos que no elegían ir al Sonderbau, sino que eran obligados por las SS. Esto sucedía a menudo cuando las SS querían recompensar a ciertos prisioneros que en realidad no tenían interés en visitar el burdel, pero no podían rechazar sin enfrentar consecuencias. Un ejemplo de esto proviene de Mieczysław Zajak, un exprisionero en Monowitz. Él recuerda cómo un líder del campo quería recompensar a un trabajador experimentado que hablaba alemán y trabajaba para IG Farben. Este prisionero político mayor no quería visitar el burdel, pero no tuvo más opción que seguir la orden de invitación. Otro ejemplo implica a Erich Reschke, el Lager-Älteste de Buchenwald y líder del movimiento de resistencia comercial del campo. Fue obligado por oficiales del campo a ser el primero en abrir el burdel, simbolizando su estatus como el prisionero de mayor rango en la jerarquía interna del campo. Este acto de las SS no solo reveló la llamada recompensa por su colaboración, sino que también subrayó su poder absoluto y control, incluso sobre alguien de su rango. A pesar de la posición de Reschke en la cima de la jerarquía de prisioneros, las SS mantenían la autoridad suprema en otorgar el privilegio de asistir al burdel del campo, reforzando así su dominio y control. Otro relato desgarrador de una visita forzada a un burdel de campo proviene de Jean Michel, un sobreviviente francés del campo de concentración de Mittelbau-Dora, según se detalla en su autobiografía. Él narra la experiencia de su compatriota, Delaroque, quien después de un agotador turno en los túneles de Konstein donde se fabricaban los notorios misiles V2, fue obligado por oficiales de las SS a visitar el burdel del campo. Michel describe la escena vívidamente. Delaroque y su cuadrilla de trabajo, exhaustos más allá de medida después de un turno de 12 horas, fueron detenidos inesperadamente por las SS en su marcha de regreso al campo y redirigidos hacia una barraca que había sido convertida en un burdel. Los hombres, abrumados por la fatiga y deseando nada más que dormir, quedaron atónitos por la orden. Se alinearon frente a las puertas del burdel, cada hombre posicionado en una puerta, y se les ordenó bajar los pantalones mientras las puertas permanecían cerradas, con las mujeres presumiblemente esperando adentro. Después de esto, se emitió la segunda orden: entrar. Entraron en la habitación con los pantalones bajados, sintiéndose completamente desinteresados en cualquier encuentro sexual, comparable a un octogenario enfermo en su desinterés. Se encontró cara a cara con una mujer esperando, su vergüenza y confusión aumentando. Michel relata la preocupación de Delaroque por no cumplir con la reputación estereotipada de los francesitos, señalando humorísticamente cómo tales encuentros forzados podrían desmoronar mitos de larga data. En 1941, Heinrich Himmler comenzó a establecer burdeles en los campos de concentración nazis, con el objetivo de aumentar la productividad de los prisioneros masculinos para apoyar los proyectos de construcción masivos y ambiciosos de Adolf Hitler. Se seleccionaban mujeres prisioneras de los campos de concentración de mujeres de Ravensbrück y Auschwitz-Birkenau, o se las voluntariaba para trabajar en estos burdeles. La terrible elección a la que se enfrentaban estas mujeres a menudo se reducía a trabajo sexual forzado o muerte, un ejemplo claro de coerción en un entorno lleno de miedo y hambruna, todo orquestado por las SS. Una vez en las barracas de los burdeles, las mujeres no tenían libertad. Eran absorbidas por el funcionamiento del Sonderbau, constantemente vigiladas, y no podían rechazar a un visitante ni salir del burdel una vez que entraban. Los burdeles eran espacios estrictamente controlados, mostrando la determinación de las SS de mantener un control completo. Las visitas eran gestionadas burocráticamente y monitoreadas estrictamente, con las SS decidiendo qué mujeres y qué hombres podían entrar, controlando cada aspecto de estas interacciones forzadas. Aunque a los oficiales de las SS no se les permitía relacionarse directamente con las mujeres en los burdeles, obtenían placer perverso del voyeurismo. Espiaban las interacciones a través de mirillas, humillando aún más a los prisioneros. Los burdeles del campo también estaban bajo estricta supervisión médica, incluidas regulaciones para el control de enfermedades venéreas y la prostitución. Esto se evidenciaba en los registros detallados de exámenes médicos regulares, como frotis cervicales y análisis de sangre.
realizados a las mujeres obligadas a trabajar en labor sexual, el análisis de por qué los prisioneros visitaban los burdeles y con qué frecuencia lo hacían revela una clara conexión entre el poder y la sexualidad dentro de los campos de concentración. La capacidad de experimentar y expresar deseos sexuales indicaba un alto estatus social dentro del campo. Solo aquellos en la cúspide de la jerarquía de prisioneros tenían el privilegio de gastar energía sexual. Las SS otorgaban a estos prisioneros de alto rango poder adicional, asegurando el funcionamiento fluido del sistema del campo. Este poder incluía el derecho a participar en actividades sexuales controladas dentro del burdel del campo. Por otro lado, ser visto como perdiendo masculinidad se usaba para menospreciar a aquellos en la parte baja de la jerarquía, añadiendo otro nivel de humillación. Para los prisioneros en los rangos intermedios de la estructura social del campo, la sexualidad no se trataba de estatus o prestigio. En cambio, se centraba en el anhelo de tener una sola experiencia sexual antes de su muerte probable, referida sombríamente como pasar por la chimenea, o era una forma para ellos de recuperar su identidad masculina y sentirse humanos una vez más. Dado que era imposible conocer mujeres fuera del Sonderbau en la mayoría de los campos y se prohibía expresar la sexualidad, visitar el burdel se convirtió en un método para que los prisioneros reafirmaran su masculinidad. Sin embargo, esto creó un dilema severo. Los prisioneros eran obligados a participar en el sistema de trabajo sexual forzado, exponiendo algunas de las dinámicas de poder más oscuras dentro de los campos. Esta situación convirtió a los prisioneros en perpetradores involuntarios mientras seguían siendo víctimas ellos mismos. La explotación sexual sistemática en los burdeles de campo, por lo tanto, se convirtió en una parte integral de la infraestructura deshumanizadora dentro de los campos. La introducción de la Orden del Bono y el funcionamiento de los burdeles del campo se diseñaron para mejorar la eficiencia letal del sistema de campos de concentración.